Queridos amigos, a esta altura de nuestro programa sobre el demonio de la sedia, me siento un poco menos cohibido ante la cámara porque no estoy habituado a hablar en televisión y empiezo a verlos a ustedes más allá del objetivo, y les confieso que si hasta ahora han perseverado en seguir esta serie sobre el demonio de la sedia, me siento también un poco con más confianza con los que han sido fieles y casi como encariñado con ustedes, y por lo tanto movido a encarar ahora la sedia no ya desde el punto doctrinal, un poco como un tema, una doctrina, aunque nos refiramos a un personaje y a un personaje funesto como es este demonio de la sedia, sino que quiero contarles un poco cómo el Señor me iluminó acerca de este fenómeno y cómo haberlo conocido me ayudó a conocer cosas que yo había vivido bajo otra luz. Y espero que también, que lo que ustedes en este programa o en estos programas hayan aprendido acerca de la doctrina sobre esta naturaleza demoníaca de este fenómeno y cómo este fenómeno actúa, los ayuda a comprender a ustedes también cosas vividas, iluminándolas en su pasado. Les cuento un poco de mi vida. Yo vengo de una familia que no era practicante y en mi adolescencia descubrí el fervor religioso. Porque la insistencia de mi abuelita, tomé la primera comunión estando en un segundo año de secundaria, y ese fue el comienzo de mi vida de fervor. Recuerdo que la tomé un domingo en un templo del centro de la ciudad, sin mayor solemnidad, en un día cualquiera de domingo, en un costado, me acuerdo, del comulgatorio donde recibía al Señor, y estaba rodeado por los fieles y la asamblea de los fieles que recibían al Señor con una piedad eucarística que era para mí una enseñanza. Parecían ostensorios vivientes, se volvían a sus bancos en un diálogo íntimo con el Señor, en un diálogo de amor. Y ahí tuve yo mi primera escuela del fervor eucarístico, sin catequesis. Había aprendido simplemente las oraciones y los mandamientos. Después adquirí un pequeño misalito bilingüe y con eso empecé a seguir la Santa Misa, empecé a estudiar. Como era un estudiante de secundaria y era el instituto donde yo estudiaba, era un instituto laico y de alguna manera también adverso a la fe, empecé a defender mi fe ante los compañeros que no creían. Ingresé en la Acción Católica y como yo era muy ignorante de las cosas de la fe, porque no había tenido catequesis, entonces me compré en una librería de segunda mano un libro de apologética, la apologética de Hilaire, y así, defendiendo lo que no conocía, pero ya amaba, empecé a conocer lo que había amado. Un camino muy especial de nuestro Señor, que sin duda tiene su razón de ser para mí y para mi vida sacerdotal, para también las almas que el Señor me iba a poner en el camino. Después fui comprendiendo algo de estos recónditos designios de Dios en la vocación de cada uno. Después recuerdo que descubrí el Kempis, que me fascinó. Aquella fue mi escuela de oración con Jesús sacramentado, en esa intimidad con que el Kempis nos hace hablar con el Señor, nos introduce en una especie de ampliación del diálogo que nos enseña el Padre Nuestro, hablar con el Padre, pero Él nos enseña a hablar piadosamente con nuestro Señor Jesucristo y entrar en la confianza, nos acerca al corazón del Señor. Todas esas eran dulzuras para mí. En mi primera etapa de la vida religiosa, mi descubrimiento de la fe, lo que podríamos llamar mi conversión, mi purificación también de los pecados de la adolescencia, y así llegué a entrar en la compañía de Jesús a los 18 años. Recuerdo que yo leía el Kempis en los tranvías que había en aquel entonces en Montevideo, iba leyendo el Kempis en el tranvía, iba orando en la vida diaria.
Llegué al noviciado con mucha ilusión, deseando entregarme totalmente al Señor, y al poco tiempo de estar en el noviciado, como 6 o 7 meses, empecé a sentirme un poco como asfixiado por las formas. Asfixiado por las formas. Y entonces llegó un momento en que aquel Kempis que me había gustado tanto me producía como un cierto rechazo. Empecé a sufrir lo que después comprendí que sufren los monjes en el monasterio, el ataque de la sedia, al alma que quiere entregarse totalmente al Señor. Lo hemos visto en este programa. El demonio de la sedia lo ataca en ciertos momentos porque, claro, los rigores de la disciplina religiosa hacen que una parte de nuestra sensibilidad se subleve. Esto lo comprendo ahora. En aquel tiempo no sabía comprender, parecía simplemente una desolación más. Pero sí, es una purificación que nos acompaña en la vía del camino hacia Dios, sobre todo en la vida religiosa. Pero eso no fue solamente un episodio que me atacara a mí. Me tocó vivir después, en los años subsiguientes, algo que pasó con la vida religiosa por aquellos años 50, 60, y que fue precisamente que las formas empezaron a asfixiar a muchos en la vida religiosa. Quizá porque éramos jóvenes que veníamos de un mundo menos cristiano ya, y entonces sufríamos más de las formas. Y comprendo ahora, mirando hacia atrás, por qué las formas fueron cambiando progresivamente y después vertiginosamente. De modo que aquellas formas de la compañía de Jesús en la vida religiosa que yo viví, al comienzo de mi noviciado, después fueron abolidas y cambiadas por otras menos formales. Y ahora, meditando hacia atrás, a la luz de esta sabiduría sobre el espíritu de la sedia que el Señor me ha ido dando con los años, comprendo que muchas veces donde hay formalismo, después se produce una sedia tal contra las formas que en vez de llenarlas de espíritu, se comienza por abolirlas, y el formalismo vacío de espíritu puede conducirnos a la informalidad. Pero la informalidad, la falta de formas, no es garantía de que se recupere el espíritu. Uno puede tirar las formas y no recuperar el espíritu, y eso lo he visto suceder. En parte en mi propia vida lo he experimentado durante un tiempo, después lo vi suceder con muchos compañeros míos que, habiendo entrado en la vida religiosa para abrazarse con el amor de Dios, no tuvieron la perseverancia y abandonaron la vida religiosa en distintos momentos de su formación, ya sea poco después del noviciado, durante el noviciado, más tarde y aún incluso después del sacerdocio. Mis conocimientos acerca de la sedia, lo que el Señor me ha dado a conocer, me permite reconocer entonces en esos episodios de mi historia la razón de ser de aquellos acontecimientos, cómo fueron víctimas de un espíritu de asedia no reconocido. Y por lo tanto, ha iluminado ese pasado mío. Comprendí también por qué, después de muchos años de vida religiosa, aquellas obras de vida espiritual que nutrieron nuestro noviciado, como por ejemplo las lecturas del Padre Rodríguez, el ejercicio de perfección y virtudes cristianas, desapareció de las bibliotecas, fue barrido, fue tirado, fue quemado en parte, con una especie como de saña, de desagrado por aquel pasado que ya no se quería más. Se quemaron notas y diarios espirituales y hubo como una abjuración de aquel primer fervor que se confundía con las formas. Comprendo también que muchos compañeros míos en la vida religiosa entraron a veces de un pasado de catolicismo formalista, un poco ahogados por las formas. Y si yo, que había entrado en la vida religiosa con un fervor muy fresco, sufrí las consecuencias de las formas de la vida religiosa severa y austera de un noviciado, sufrí el demonio de la sedia, comprendo que el ataque a ellos fue mucho mayor, porque no tenían la memoria del fervor primero, sino que venían de las formas simplemente sin fervor que los vigorizara.
Comprendo que ese fervor primero a mí me sostuvo, me inmunizó contra el demonio de la asedia y contra los formalismos que pudiera encontrar en el camino. Y me dio después la posibilidad de mirar hacia atrás con otro conocimiento y otra sabiduría, con otra comprensión de lo sucedido en mi vida, que me ayudó también para comprender lo que sucede o ha sucedido en la vida de otros, también de las almas con las que el Señor me hace tratar en el ministerio. Ustedes se podrán preguntar cuándo fue que yo empecé a conocer este demonio de la asedia. Bastante tarde en mi sacerdocio, fue por los años, en la década del 90. Yo estaba dando el mes de ejercicios en un noviciado de religiosas a las jóvenes novicias. Me quedaba bastante tiempo libre para escribir. Había escrito muchas otras cosas en otras ocasiones, pero en ese momento yo estaba escribiendo unas fichas para los 7 vicios capitales, para poder hacer el primer modo de orar de San Ignacio, que uno de cuyos modos de orar es orar por los vicios y pecados capitales y las virtudes opuestas. Entonces había empezado a hacer fichas breves explicando qué son los vicios capitales, qué es la soberbia, qué es la vanidad, qué es la gula, la lujuria, la tristeza, la envidia, la soberbia. Y entre esas fichas llegué a la ficha de la envidia. Y al llegar a la envidia, como la envidia es una tristeza por el bien ajeno, me encontré allí por primera vez con la asedia, que yo no había oído hablar mucho de ella, o si había oído hablar de ella quizá en la lectura del libro de los ejercicios de perfección y virtudes cristianas del Padre Rodríguez, no había reparado en ese pecado, quizá porque no se refería a una experiencia propia mía en aquellos tiempos, o no la supe conectar con ella cuando la sufría. En ese tiempo entonces, en ese momento, empecé a escribir pero no pude detenerme en una ficha sobre la asedia. Aquella ficha empezó a crecer y a extenderse con una comprensión de lo que era la definición de la asedia, un poco con lo que he ido volcando en estos programas y entregándoles a ustedes en estos programas. Y de ahí salió un libro en el año 95-97 con una comprensión del fenómeno de la asedia como un fenómeno de la civilización, que se llamó En mi sed me dieron vinagre, la civilización de la asedia, donde reuní todo aquel material que había ido saliendo de aquellas fichas, ordenándolo por capítulos: la asedia, la definición, la asedia en las Sagradas Escrituras, la asedia en el martirio, alrededor de los mártires, de los perseguidores, del impulsor del martirio, que es el demonio, la asedia en el mundo contemporáneo tal como yo la había padecido, y también en la vida religiosa, las causas de la asedia y los remedios. En aquel momento no reparé que el primer remedio, el más importante, era la oración contra este demonio y el exorcismo, porque no tenía todavía tan clara la noción de que es un demonio, que no es simplemente un fenómeno moral, que no es simplemente un fenómeno psicológico, sino que es demoníaco. Y por lo tanto hay que combatirlo con la oración y el exorcismo. Y una parte importante del exorcismo es conocer su nombre. De modo que comprendo también que, habiendo conocido el nombre de lo que yo había vivido, pude librarme de algunos efectos de ello y pude ayudar a otras almas a reparar y a darse cuenta de lo que estaban padeciendo, que era una tentación de este demonio de la asedia. Comprendo entonces perfectamente, queridos amigos, cómo lo que viví muchas veces durante mi vida, o vi que vivían mis compañeros en la vida religiosa, eran ataques de este demonio de la asedia, que les hacía odiar las formas y hacer pasar a la informalidad, querer tirar todas las cosas. Recuerdo que estando en Alemania, estudiando alemán, yo estaba estudiando teología en Holanda y fui a Alemania a estudiar alemán en un filosofado de una orden religiosa, y allí, en ese momento, llegó la carta del general de esa orden religiosa, y yo, que no entendía alemán, después averigüé a qué se debía, y era que los jóvenes del filosofado habían sacado una imagen del Sagrado Corazón que estaba en la escalera del filosofado,
y la habían enterrado en el bosque. Ahí tienen ustedes, eran los años 64 o 65. Tienen ustedes un ejemplo de hasta qué punto la asedia había invadido las formas religiosas, una especie de aversión a las formas religiosas, incluso a las imágenes sagradas, quizá porque venía una invasión de otro gusto artístico, pero para mí en ese momento no comprendía a qué se debía eso. Estaba en ese momento también toda la iglesia invadida, todo el pueblo católico invadido por esa reacción cercana al concilio, alrededor del concilio, en que se quería innovar todas las cosas y había una predisposición para terminar o abolir todas las cosas anteriores. Recuerdo iglesias en las cuales se retiraban los reclinatorios, se sacaban las imágenes y había como un despojamiento que acercaba nuestros templos al aspecto de los templos protestantes, sin imágenes y sin los gestos tradicionales de la piedad cristiana. Eso en ese momento yo no lo comprendía, lo comprendí después. Estaba contándoles entonces que en ese momento en que dando los ejercicios comencé a ver el tema de la asedia, se me fueron iluminando pasajes de mi vida anterior y experiencias de mi vida. Comprendí el motivo de esa pérdida del fervor religioso que yo había experimentado, tantos compañeros míos con efectos mucho más funestos para su vida sacerdotal y de fe, para su vida religiosa. Conocí también, empecé a comprender la apostasía, el fenómeno de la apostasía. Vi que numerosísimos católicos que habían sido católicos de familias tradicionales en Uruguay, en pocas generaciones se terminaban las familias católicas y aquellos que habían ido junto con sus padres al templo en la misa dominical, después abandonaban la práctica y en 2 o 3 generaciones ya ni siquiera se casaban por la iglesia. Habían abandonado también por asedia cultural. Viviendo en esta civilización de la asedia, se habían contagiado de este demonio de la asedia que hace abominar las cosas de Dios y los signos de Dios y las virtudes teologales. Muchas de esas almas que habían vivido un pasado fervientemente católico no es que se convirtieran en malas personas, pero se abrazaban después, habiendo abandonado las virtudes teologales, habiendo terminado con su relación con Dios, se abrazaban a las virtudes morales y cultivaban entonces lo que podemos decir una encomiable filantropía, amor a los hombres, pero no el amor de la caridad fundado en Dios y motivado por Dios, sino la filantropía, un amor humano, un amor compasivo por los otros, en los cuales había un residuo de su capacidad de piedad hacia los otros, un residuo de su fe perdida. Y entonces conocí esos, yo les llamo honorables apóstatas, honrosos apóstatas, que decían haber abandonado la fe y se entregaban ahora a las obras de caridad, a las obras de filantropía, a la lucha política, a cambiar la suerte de los pobres, movidos por una compasión humana muy encomiable, pero que ya no era la motivada por la caridad cristiana, sino por esa compasión humana filantrópica. Y cultivaban eso con habiendo dejado las virtudes teologales, cultivaban este nuevo modo de vivir, entregándose a las virtudes humanas con una especie como de elegancia, y yo me pregunto si no con una cierta soberbia, de sentirse tan buenos. Habían terminado con la contemplación de Dios y de los misterios cristianos, pero vivían ahora contemplándose a sí mismos y contemplando un poco el bien del que eran capaces. Y creo que haber sabido lo que es la asedia me ha ayudado a comprender el engaño en que habían incurrido estos personajes llevados por el demonio de la asedia. Habían pasado de la tristeza por las cosas de Dios, habían ido pasando incluso algunos a la aversión contra las cosas de Dios.
y conocí a algunos que, habiendo sido creyentes y cristianos en su niñez o en su adolescencia, después se hicieron verdaderos enemigos de la fe católica, abrazándose a aquellas acusaciones que se han hecho desde los ámbitos ideológicos, de que la fe católica era el opio del pueblo, de que había que terminar con la fe católica para que pudiera venir la sociedad perfecta, la sociedad solidaria y sin clases. A partir de estos contemporáneos míos, que habían descendido de las virtudes teologales a las virtudes humanas y que vivían practicándolas o tratando de practicarlas con un fervor que suplía el fervor religioso perdido, pero que los llevaba a contemplarse a sí mismos y a buscar la propia gloria de la propia bondad en el ejercicio de las virtudes morales. Me fui remontando a medida que pensaba y meditaba en el fenómeno, me fui remontando históricamente a los orígenes de este proceso y me di cuenta que no era contemporáneo, que esto había comenzado en el pueblo católico bastantes siglos atrás, que había sido un proceso que se había cumplido, por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde hubo un intento de abolir las formas cristianas.